Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué vamos a ver hoy? Una placa de video que estuvo en una granja de minería, estuvo en un rig, una 3060 Ti, una plaquita que estuvo, ¿sí? Que, como verán, este video también es para mostrarles lo fácil que es sacar el sello sin romperlo, ¿sí? Hay placas en que es más fácil todavía. Necesitas algo bastante fino. Algunos lo sacan con el hilo que se usa en telefonía celular, hilo de titanio. Pero bueno, por eso muchas veces digo que los que piden que las placas estén selladas, que esto, que el otro, es complicado. Es complicado porque es muy fácil levantar el sello en casi todos los modelos. Y nada, es Argentina, es complicado. O sea, es muy, muy complejo. Bueno, esta placa, como les contaba, estuvo en una granja de minería, estuvo minando durante 6-8 meses. Después del merge, esta placa dejó de minar, pasó a una PC en una iglesia en la cual hacen streaming, ¿sí? O sea, la placa se empezó a usar con uso intensivo de streaming, se empezó a usar con un uso de diseño gráfico, de edición de video, ¿sí? Estuvo trabajando y haciendo streaming varias veces a la semana, así que la placa continuó su trabajo bastante arduo. ¿Cuál es el síntoma que tenía esta placa? Bueno, esta placa empezó cada vez que se empezaba a exigir, o sea, cada vez que se empezaba el streaming, se apagaba. Quedaba colgado el video, la placa de video, o sea, la PC seguía encendida, seguían las luces encendidas, los RGB encendidos, pero dejaba de dar video. Básicamente se colgaba. Y después se reiniciaba la PC y volvía a la normalidad, todo volvía a funcionar. Eso lo empezó a hacer con cierta periodicidad, pero después lo empezó a hacer más seguido. Así que esta placa, el diagnóstico al que llegué en ese momento, que fue estos días que fui a buscar la placa, es que justamente el problema que tiene es que al estar en carga supera la temperatura en la cual la placa se protege y deja de funcionar. O sea, básicamente vino perdiendo el rendimiento seguramente, cada vez funcionaba un poquito más lento la placa, hasta el punto de dejar de protegerse y bueno, dejar de funcionar para no quemar ningún componente de la placa. Como verán, esta placa tenía una suciedad que es bastante natural después de haber estado en un rig, ¿sí? La cual se limpia muy lentamente con alcohol isopropílico. No está tan sucio el PCB o la placa como para hacernos la limpieza por ultrasonido con alcohol justamente. Así que lo único que sí voy a aprovechar para meter a la batea con el agua desmineralizada y detergente bioenzimático, el que uso que se usa generalmente en todo lo que es instrumental quirúrgico, es toda la carcasa entera, ¿sí? Porque no hay necesidad de desarmarla cuando la metes a ultrasonido. ¿Por qué? Porque nada, los coolers están en excelente estado. Así que simplemente para hacerle una limpieza de la tierra que pueda llegar a tener, que como verán no es mucha dentro de esta refrigeración, ¿sí? Voy a aprovechar y la voy a meter en la batea para que quede nada, como nueva. El resto del PCB, la placa, lo voy a limpiar manualmente, ¿sí? Porque no amerita, no veo que tenga una suciedad muy grande como para pasarla por la batea. Así que simplemente cepillo, muñeca, ¿sí? Esto es un trabajo que lo tenés que hacer delicadamente, ¿sí? Porque es un trabajo que requiere, nada, experiencia, porque podés mover mal hacer mal algún movimiento y levantás algún pequeño componente de superficie. Un golpecito y llegás a desoldar alguno y bueno, la placa empieza a fallar, deja de andar, es un dolor de cabeza. Así que esta pequeña limpieza se hace con mucho cuidado, ¿sí? Yo la hago así rápida porque ya hice más de 300 GPU, cambio de thermalpad. Así que bueno, básicamente ya la memoria muscular de mi mano sabe
hasta dónde puede hacer fuerza, hasta dónde no, dónde tiene que dejar de hacer fuerza, porque nada, ya es bastante el trabajo que tengo encima sobre estas placas. Como verán, es un PCB muy chiquito, el de la 3060 Ti. Este es el modelo Ventus de MSI. Lo que se está haciendo en este momento es la limpieza para hacer un cambio de thermal pad y bueno, obviamente cambio de pasta térmica. Lo extraño de esta placa es que en Furmark y en general, o sea, muchas veces muchos vendedores y muchos clientes piden que la placa aguante Furmark y que pase ese test y la dan por buena. Lo extraño de esta placa es que en Furmark se lo aguantaba, ¿sí? Aguantaba pasar un Furmark sin ningún problema, 10, 15, 20 minutos sin ningún problema. Pero cuando querías correr, por ejemplo, Superposition o el Combustor o algún juego, a veces arrancaba y demoraba un par de minutos y se colgaba. O a veces directamente cuando estaba arrancando empezaba a exigirse, a pedirle desempeño a la placa en 3D. No llegaba a enfriar lo suficiente por lo visto y se colgaba. Así que nada, eso es indicio de que la temperatura de la unión o test junction es una temperatura que en próximos videos la vamos a ver, ¿sí? O sea, no es una temperatura que generalmente la tengamos muy en cuenta, siempre tenemos en cuenta la temperatura del core y a veces, si tenemos suerte, las temperaturas de las memorias, pero en próximos videos voy a mostrar qué software necesitamos para revisar y chequear todos los sensores que tengamos disponibles en nuestra PC y en la placa de video, ¿sí? Que generalmente hay muchos sensores que no los vemos, mucho software que no nos los muestra, pero está bueno tenerlo en cuenta y chequearlo para que mantengamos saludable las placas de video. Esta placa de video estoy cambiando thermal pad, ¿sí? Generalmente cuando no tengo las medidas exactas lo que hago es medir los thermal pad que vienen con la placa de video, porque vienen de diferente calibre, ¿sí? O sea, no todas las placas de video traen los mismos calibres que todos los modelos, o sea, varía de ensamblador en ensamblador. Y no solamente que varía de ensamblador en ensamblador la medida sobre los thermal pads de las VRAM, sino que en los módulos de regulación de voltaje, los VRM que tiene la placa de video, que muchas veces también tienen thermal pad para enfriarlos, muchas veces, hay muchas placas, que la medida es diferente a los de VRAM, o sea, usan otro grosor en thermal pad. ¿Sí? Muchas veces no son los mismos, así que nada, hay que tener mucho cuidado, hay que medir todo cuando se saca algo y hay que tener en cuenta también en que vienen thermal pad de diferentes calidades, ¿sí? Más allá de que vienen thermal pad de 8, 6 watts de disipación, de 14, de 16, de 18, lo más grande que está llegando a Argentina, mientras más grande sea, de 16 o de 18 que le pongas de disipación, está perfecto, alcanza y sobra. Pero también hay que tener en cuenta que depende del fabricante, hay thermal pads que son muy como elásticos, son como gomitas bastante elásticas y generalmente los thermal pads que están llegando al país, por lo general en las diferentes marcas, son thermal pads un poco más rígidos. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso porque un problema bastante común que tiene todo el mundo con los thermal pad es que al cambiarlos, ¿sí? No se aprieta suficiente porque los thermal pad no son tan elásticos como los que venían de fábrica y el chip del GPU no llega a tocar o a apretarse tanto contra el cobre de la refrigeración y entonces empieza a calentar de forma aleatoria, o sea, empieza a tener temperaturas más elevadas porque no llega a tocar, a hacer buen contacto contra la refrigeración del GPU. Así que son muchas cosas a tener en cuenta a la hora de cambiar thermal pad, no solamente tener la medida exacta. Si bien los thermal pads son moldeables en caso de que la placa venía con thermal pad que eran muy elásticos y necesitas moldear los thermal pad un poquito más gruesos, lo podés hacer con cuidado de no pasarte, de estirarlo bastante y que te quede muy corto, que después la VRAM o el módulo de RAM no llegue a tocar la refrigeración, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en eso.
Y aparte que los thermalpad son caros. Por ejemplo, este que estoy cortando en este momento, de 2 milímetros, 2,5 milímetros, que viene de 120 por 120 milímetros, o sea, 12 centímetros por 12 centímetros un cuadrado, vale 12.000, 14.000 pesos hoy. O sea, son bastante caros, son muy, muy caros los thermalpad. Así que hay que tener mucho cuidado y usar lo necesario para la placa, ¿sí? Hay un tema. Generalmente cuando vos abrís una placa de video, los thermalpad de las VRAM están en líneas, ¿sí? O sea, una línea superior, una línea derecha y a veces una línea izquierda o un solo thermalpad chiquito en la línea izquierda. Yo hice pruebas de cortar líneas, ¿sí? Y de cortar cuadraditos como los estoy haciendo que cubren exactamente la VRAM. Sinceramente no hay diferencia. O sea, ahorras un poquito de material, ¿sí? Cortando en cuadraditos que poniendo líneas enteras, ¿sí? O sea, no ahorras tampoco, wow, qué diferencia. Pero ahorras un poquito de material. Y no hay diferencia con cortar y poner líneas enteras, ¿sí? Por ahí es un poquito más laborioso poner cuadraditos, pero a veces queda, a mí me gusta, o sea, prefiero poner cuadraditos y no poner líneas enteras. Bueno, estoy terminando de sacar todo lo que es la carcasa y la refrigeración con los coolers, con los ventiladores. Ya pasó por la batea, ¿sí? Voy a pegarle una enjuagada, así ya después se seca, ¿sí? O sea, como vieron en el video anterior, yo lo que hago es secarla, ¿sí? Sin hacer girar los coolers, secarlas con la sopladora. Y una vez que está ya sin agua, veo que no veo generalmente agua, que veo que ya está seca, ¿sí? Lo que hago es ponerla en el hornito. Ustedes ya vieron el hornito que uso. Sí, creo que tengo grabadito un video con esta refrigeración en el horno, así que lo voy a poner también ahora. Bueno, entonces pongo el componente, ¿sí? A una temperatura controlada para que no se derrita el plástico, no se deforme, no le pase nada, pero el tiempo suficiente como para que se llegue a secar, ¿sí? Los componentes internos, que la sopladora por ahí no llega y queda agua, queda humedad, se lleguen a secar por la temperatura que tienen en el ambiente en donde están. Generalmente trato de poner el hornito entre 60 y 70, 80 grados máximo, y con esa temperatura es más que suficiente para secar y sacar bien la humedad que pueda llegar a tener la placa. Entonces, con la sopladora saco todo el agua, ¿sí? Y después una horneada 15-20 minutos para que la humedad salga y no tenga problemas de que tengo algo haciendo cortocircuito o tengo agua dentro de alguna ranura o algo de lo que estoy utilizando. Estoy ahora en este momento terminando de limpiar lo que sería el backplate. En este caso, en este modelo de placa video Ventus x 3, es un backplate de plástico, ¿sí? O sea, no tiene disipación por la parte trasera. Más que nada es estético y de protección del PCB por la parte trasera, ¿sí? O sea, no hay una funcionalidad mucho más grande para este tipo de backplate. En este modelo no hay thermal pad en el backplate, o sea, básicamente no son necesarios porque la placa no llega a levantar, no tiene tantos componentes que levanten temperatura, ¿sí? Así que la solución de refrigeración que trae es más que adecuada. Y nada, eso, seguir con el video, con el cambio de todo lo que es la placa en sí. Ahí está el resultado, una vez sacada del hornito, una vez sacada y pasada por la, por la batea, ¿sí? Por la limpieza que se hizo en la batea. Ahora lo que se va a hacer es colocar la pasta térmica, ¿sí? El compuesto térmico, el cual hay muchas formas de colocar. Hay, como decía mi abuela, cada maestro tiene un libro. Así que nada, si ven en YouTube van a ver un montón de gente que recomienda ponerlo en X, ponerlo en cruz, estirarlo, no estirarlo, dejar un arrocito al centro que solo se esparce. Hay para aburrirse con el tema de colocar la pasta térmica sobre el DAI, sobre el GPU.
Pero bueno, yo lo que hago es colocar una capa no muy fina, una capa generosa, bastante, y desparramarla parejo sobre el chip. Entonces yo de esa forma me aseguro de que esta capa lo que hace es hacer un... Porque la única función que tiene la pasta térmica es meterse en las imperfecciones del silicio, del chip, y meterse en las imperfecciones del metal, ¿sí? Y al meterse en las imperfecciones lo que hace es que la superficie de contacto entre ambos sea mejorada y sea mayor, ¿sí? O sea, poder disipar la temperatura del punto caliente hacia el punto frío. Esa es la única función que tiene la pasta térmica. O sea, se mete entre las imperfecciones y alisa o suaviza esas imperfecciones y maximiza la superficie de contacto. Al maximizar la superficie de contacto lo que hace es que la temperatura la puede transmitir de una forma óptima de donde está, de donde se genera, que es el GPU, el chip, hacia donde se enfría, hacia donde la temperatura se esparce hacia todos los fins de la refrigeración a través de los heat pipes y los ventiladores hacen circular aire y se llevan el calor. ¿Sí? Entonces, esa es la única función de la pasta térmica. Las placas video, bueno, generan temperatura, ya saben, en el chip, generan temperatura en los módulos de VRAM, todo lo que es GDDR6 y 6X peor todavía, generan temperatura ahí y generan temperaturas en varios componentes electrónicos de potencia, ¿sí? O sea, módulos de regulación de voltaje, VRM, generan temperatura y generalmente vienen refrigerados por la refrigeración de la placa de video y con thermal pad para poder optimizar la transmisión de calor. Bueno, ya se está terminando de armar con los 4 tornillos. El tema de la tornillería también. Hay un montón de temas con el tema de la tornillería, de que se deben colocar con cierto torque, se deben colocar en X, se deben colocar primero los derechos. Históricamente hay mucho. Yo lo que hago directamente es colocarlos hasta la mitad, ¿sí? A los tornillos en X, ¿sí? Ajustando en X, y después terminar de cerrarlos, terminar de ajustar sin apretar mucho, sin robar las roscas, ¿sí? O sea, sin hacer mucha fuerza, tiene que quedar apenas sujeto, no es necesario dejar que quede tan apretado, ¿sí? Como verán, ahí les mostré recién cómo una vez terminado el trabajo se pega de nuevo la etiqueta, ¿sí? O sea, muchos hacen eso. Yo prefiero poner mi sello de garantía, ¿sí? Cuando la placa está abierta y descartar la etiquetita del sello, ¿sí? Para saber de que, bueno, la placa tiene hecho un mantenimiento, tiene hecho un trabajo y este trabajo está bien hecho, ¿sí? O sea, está bien hecho, se hace con garantía. En todos los trabajos de repadeo, yo a todos los clientes siempre desde el principio les di 6 meses de garantía ante cualquier falla que haya con ese repadeo. Y en todo lo que es productos usados que yo vendo, ¿sí? Estén testeados por mí y tengan el visto bueno para vender con el sello de garantía original o estén testeados por mí y tengan hecho el mantenimiento por mí, yo lo que estoy haciendo es dar 6 meses de garantía sobre el producto completo, como si fuera de fábrica, ¿sí? Si el producto llegara a fallar, el cliente tiene 6 meses de garantía en la cual yo me hago cargo, ¿sí? Como futura empresa que estoy planificando, me hago cargo de hacer la reposición del producto al cliente, si es que tengo el mismo modelo, o un modelo por ahí un poco mejor, o hacer la reparación en sí de lo que esté fallando en la placa, ¿sí? La placa o el hardware que le haya vendido al cliente. Así que bueno, esa es mi política de trabajo, la que vengo manteniendo hasta ahora. Gracias a Dios, sin equivocarme, no tengo problemas con algún producto que me haya clavado, que haya dicho, perdí con este cliente como la guerra. No tengo, o sea, no, hasta ahora viene todo funcionando muy bien. Así que bueno, espero seguir en ese camino, porque la verdad que es gratificante saber de que hago un trabajo en el cual no tengo fallas, ¿sí?
Ahora, como verán en la imagen pequeñita, estoy testeando la placa de video, estoy pasando el FurMark, ¿sí? La placa responde bien, temperaturas, tensión, está todo bien. La placa tiene todavía de sobra en cuanto a los coolers, quedó perfecta. Así que nada, es el test final sobre la placa. Así que bueno, ahora sí ya no tiene ningún problema al pasar Superposition. Ya no da errores la placa. Volvió a su PC, a la PC donde estaba trabajando. Y el fin de semana, bueno, estuve preguntando, ya que tuvieron eventos, tuvieron reuniones en la iglesia, y hicieron los típicos streaming que hacen los fines de semana. Desde la semana pasada estuve preguntando y me dijeron que la placa quedó perfecta, que responde bien, que están súper contentos porque hasta funciona más rápido de como venía funcionando la PC, así que están chochos en cómo quedó la placa. Es un cliente que tenía justamente los rigs y nada, al desarmarse los rigs decidió pasar una de las placas de los rigs, ¿sí?, a un uso de streaming, y es el primer mantenimiento que se le hace a esa placa de video desde que estuvo minando entre 6 a 8 meses más o menos. Así que nada, el consejo para quienes compran placas de video usadas es, por favor, revísenla, háganle un buen mantenimiento con gente que sepa, o si ustedes se animan, van a ver en próximos videos que no es tan difícil.